Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al tema vancomicina. Quien les habla es el magíster Manuel Bello, licenciado en enfermería del proyecto Orientación en Enfermería, y de parte del licenciado Carlos Rangel, el director y coordinador de CEFA Salud, Servicio de Formación y Capacitación a Profesional de Salud. Le damos la bienvenida al nuevo, programa de farmacología. Vamos a estar desarrollando cada semana de la forma más interactiva, más práctica, medicamentos uno por uno para apoyar lo que serían nuestros cursos y talleres de farmacología orientado al personal de enfermería. Entonces recuerden, por favor, cualquier duda, comentario, solo hacerlo con el administrador que esté de guardia de turno en este WhatsApp. Entonces, para comenzar, demos inicio. ¿Qué es vancomicina? La vancomicina es un nombre genérico directamente. Vamos a empezar a trabajar con el nombre genérico de un antibiótico y que en algunos países, recuerden que nombre comercial es el nombre que dará el laboratorio que explota de alguna manera ya un medicamento que está libre en el mercado. Le podemos presentar que, por ejemplo, está Vancomycin, vancomicina en el laboratorio Pfizer. Vía que Pfizer lo explota, lo desarrolla con una presentación de 1000 miligramos en polvo, mientras la mayoría de otros laboratorios lo comercializan en civiales de 500 miligramos en presentación liofilizada, o sea, en polvo para su preparación. La vancomicina, entonces, como ya adelantamos, es un antibiótico glinopéptido para uso parenteral. La vancomicina se obtiene de la bacteria Streptomyces orientalis, usado en infecciones graves y especialmente en pacientes alérgicos a otros antibióticos. O sea, es un antibiótico de amplio espectro, pero que se utiliza cuando la mayoría de los antibióticos han dado una reacción alérgica. Entonces, ¿qué es esta bacteria? Esta bacteria es del grupo de las gram positivas. Produce varias sustancias con propiedades antimicrobianas. O sea, el mismo bacteria tiene propiedades antimicrobianas, pues hacer una bacteria también tiene la capacidad de afectar membranas o afectar a otros microorganismos. Entonces, para repasar en lo que sería lo que es la parte de microbiología, se denominan bacterias gram positivos, también conocidas como bacterias gram positivo, gram negativo, son aquellas las que se pueden teñir con lo que uno denomina en microbiología o en histología, en la parte que utilizamos para los microscopios ópticos, cuando teñimos, que es una solución que se le coloca a la muestra, que se coloca en el portaobjeto antes de colocar el curoobjeto, se le pone para facilitar la observación de la estructura. En este caso se llama azul oscuro o violeta, por la tinción de gram negativo, utilizando para eso un teñir. Entonces, toda bacteria, y en este caso, fíjense que esto es un frotis de sangre, esto que está viendo aquí redondito, son diversos tipos de glóbulos blancos que tienen diferentes, dependiendo del glóbulo blanco, tienen diferentes formas de su núcleo. Entonces, esto que te ve largo son bacterias gram negativas, porque tiñen de azul o de violeta. Por consiguiente, los que tiñen su membrana de azul son los gram positivos, y el gram negativo es la que no tiñe con esa condición. O sea, es algo más, estructural con respecto a cómo se tiñe que otra formación específica cuando hablamos de gram negativo y gram positivo. Entonces, son uno de los principales grupos de bacterias cuando se tratan con el taxón. Se utiliza también el nombre de gram posibacterias, y las restantes, como el ejemplo donde sacamos la vancomicina, es la bacteria gram negativa. Entonces, esto está íntimamente ligado a la estructura de envoltorio celular, o sea, la membrana, porque refleja un tipo natural de organismo bacteriano. O sea, vuelvo repito, en el frotis, la que aparecen son las bacterias gram positivo, y me falta un ejemplo de la bacteria que casi no se va a poder distinguir. Esta bacteria es clásica porque puede producir infecciones en el humano, tales como son las micetomas. Y usted dirá, ¿qué será micetoma? Un ejemplo aquí es este pie. Son infecciones cutáneas o infecciones
por hongo, fúngicas que pueden causar grandes daños, que se pueden transmitir de persona a persona y que principalmente ubican en lo que serían pies, manos, pecho, cabeza. Entonces, fíjense, la vancomicina, a pesar de que hay presentaciones vía oral, digamos que por vía oral tiene muy mala absorción. Y recuerden que si recordamos farmacología, un medicamento tiene que tener un procedimiento iniciar por la absorción para que se pueda metabolizar. Entonces, no es que no exista presentación de la vancomicina vía oral, pero es muy mala absorción para el tratamiento. La vancomicina se ha utilizado desde la década de los 60, se sigue manteniendo como antibiótico de reserva para utilizar solo en aquellos casos que se han producido resistencia a otros antibióticos o cuando el paciente son alérgicos a otros antibióticos. Entonces, fíjense, se trata de un medicamento que cumplió su función en su momento y ahorita sigue saliendo y se mantiene en reserva. Porque a veces hacemos resistencia a los antibióticos por la automedicación. O sea, tenemos muchos pacientes que se automedican. Por ejemplo, mucha gente toma penicilina como si estuviera tomando aspirina, ciprofloxacina, amicacina y todo lo que ellos puedan echar mano y que sobre todo venga en presentación vía oral, las personas abusan de estos antibióticos. Entonces, cuando van o tienen una infección, resulta que dan resistencia a ciertos antibióticos. Entonces, apelamos a la reserva de la vancomicina para hacer actuar. ¿Para cuándo se prescribe la vancomicina? Recuerden que la mejor forma de la vancomicina es entonces por vía parenteral en el aspecto de vía intravenosa. Se usa principalmente para infecciones del tracto digestivo bajo, como son las colitis, inflamación del intestino y esa parte. Entonces, pertenece, como se lo dije al principio, a un grupo de antibióticos llamado glicopéptidos. Ajá. Esto es por la forma que tiene de péptidos en su estructura molecular. Eso es para farmacología, digamos, profunda. Vamos para práctica para el uso tanto de enfermería, tanto para el momento que estamos trabajando ya como profesionales de enfermería o como estamos de estudiantes. La primera pregunta que nos hacemos al momento de manejar un medicamento como los antibióticos de vía intravenoso tiene que ser de que los antibióticos, solamente la penicilina va intramuscular. Entonces, memoricen esto: vancomicina no se administra de forma intramuscular, es de forma intravenosa. Por consiguiente, tiene que tener una solución en cual se puede diluir. En secuencia de ideales, diluye y se puede administrar muy bien con solución 0,9 de cloruro de sodio, es una solución salina. Se puede preparar también en una dextrosa al 5% o Ringer lactato o lactato de Ringer. Ahora, momento, ya sabemos que lo hemos dicho varias veces, vía parenteral intravenosa, no menor a 60 minutos. Cuando hablamos no menor, es que te tiene que pasar 500 cc con 500 miligramos de vancomicina lento en un promedio de hora y media, o sea, entre 60 y 90 minutos como más rápido posible. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, su ánimo, cómo esté en sus vías, si es un adulto mayor, la recomendación es que usted lo pase en 120 minutos, porque los antibióticos son muy agresivos con el vaso. Entonces, cuando usted baja un medicamento muy rápido, puede haber una condición adversa, va a forzar la eliminación, la fase de eliminación del antibiótico, la va a forzar con los riñones. Ajá. Mecanismo de acción de forma rápida. ¿Qué hace la vancomicina? La vancomicina ejerce un efecto uniéndose a los precursores de la pared celular de la bacteria a la que va a atacar. Entonces, ¿qué hace? Evita la formación de la barrera de la membrana y destruye a la otra bacteria. Farmacocinética. En general, la vancomicina se administra solo por vía intravenosa. Lo hemos repetido ya 3 veces para que vean, no se debe administrar vía intramuscular. Oral es importante para tratar algunas infecciones del tracto digestivo como la colitis pseudomembranosa, pero su absorción por vía digestiva es muy lenta y no en la cantidad que se debe absorber. La vancomicina es demasiado pequeña, o sea, usted pondrá, por decirle, 2 pastillas de 500 miligramos y el cuerpo no va a absorber ni siquiera 400 miligramos. Entonces, para que agarre una concentración en plasma por vía oral es muy difícil.
Indicaciones. Cuando hablamos de indicaciones, ¿para qué se recomienda? Para la experiencia propia, si usted tiene un familiar resistente a ciertos antibióticos o usted ve que la infección, mi mayor recomendación es hacer siempre un orocurtivo o un cultivo, sea de sangre, para ver a qué nos estamos enfrentando, a qué bacterias nos estamos enfrentando y que hagan el angiograma para ver la susceptibilidad de esa bacteria a qué familia o a qué antibiótico. Aquí le voy a dejar una lista de los nombres científicos de todas las bacterias a las que la vancomicina está aprobada, que va a ser el efecto deseado. Entonces son nombres científicos. Para los que estén interesados, recuerden, se va a colocar el video en YouTube y en el primer comentario o en los primeros comentarios va a aparecer el enlace para que te pueda descargar la presentación de vancomicina. Vamos para lo que nos interesa. ¿Cómo lo vamos a administrar? A pesar que no somos médicos, recuerden que ya lo que es la ley de enfermería nos ve como o nos exige ser profesionales universitarios. En la parte de responsabilidad, nosotros somos copartícipes, somos corresponsables de que si el médico calcula mal por cansancio, por confusión, o pues recuerden que esto es un medicamento de reserva, entonces podemos interactuar, saber cómo lo vamos a saber explicar o debatir o comentar con nuestro, digamos, médico la indicación que acaba de darnos con respecto a los medicamentos. Entonces, fíjense, la vancomicina es algo delicada, se administra por vía endovenosa, pero aquí viene un detalle, dependiendo la edad y el peso. Entonces, vamos con adultos y adolescentes grandes. La dosis usual es 1000 miligramos. Ya se lo dijimos que, por ejemplo, Pfizer hace ampollas de 500 y 1000 miligramos, pero la mayoría de veces es de 500 miligramos para administrar vía intravenosa. O, como lo explica la guía farmacológica, véanlo así, 15 miligramos kilogramo peso. Cuando hablamos de eso, si nos siguen en nuestros talleres y cursos de administración de medicamentos, esto es básico en nuestro taller, pero vamos a repasar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a administrar 15 miligramos de vancomicina por cada kilogramo peso que tiene mi paciente. Podemos hacer un ensayo. Busco mi calculadora, la prendo y digo, si un adulto promedio debe estar alrededor de los 65 kilos por 15 miligramos, voy a tener que administrar 975 miligramos. O sea, ¿vieron lo que dice aquí de forma genérica? Un adulto promedio de 1,65 m, 1,70 m, pesará alrededor de esos 70 kilos, necesita 15 miligramos. Por ejemplo, vamos a poner un adulto, digamos, gordito. Pongamos aquí, ponemos que 75 kilos por 15 miligramos me da 1125. Fíjense que estamos alrededor de los 1000 miligramos que me pide la guía. Esto es cuando hacemos el deber ser, o sea, calcular el medicamento por peso. Cuando hablamos de cada 12 horas, sabemos que se va a administrar esa dosis calculada en el paciente de 65 kilos o el paciente de 75, o si el doctor indica la ampolla o la dosis de 1000 miligramos cada 12 horas. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, Venezuela, que maneja el horario de turno 1, 7 de la mañana, 1 de la tarde, 1 de la tarde a 7 de la noche, turno 2, y turno 3, que es de la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, podemos programar la vancomicina, uno después del protector gástrico, a eso de las 8 de la mañana, porque entonces yo voy a colocar la vancomicina a las 8 de la mañana y pongamos que es un adulto mayor, y yo voy a pasarlo entre 90 y 120 minutos, entonces va a pasar 1 hora y media, 2 horas con la vancomicina. Entonces de 8 a 10 se está pasando la vancomicina. A las 12 horas, que sería 8 de la noche, yo vuelvo a colocar mi vancomicina. Es buena hora, es una hora después de recibir el turno de la noche, de las 3 de la noche, y va a estar pasando la vancomicina de 8 de la noche a 9 y media, 10 de la noche. Los medicamentos se deben programar respetando las horas de descanso de mi paciente y respetando el tiempo o intervalo de uno recibir guardia o entregar guardia. Eso es un consejo de profesor para los nuevos, para los estudiantes, para cuando estén en la parte profesional, sepan calcular el horario de los medicamentos y no solamente poner los medicamentos 1 hora detrás de 1 hora detrás de 1 hora. Por ejemplo, vancomicina después del protector gástrico, si tiene otros medicamentos de corta duración,
la vancomicina cerrará el ciclo de administración de medicamentos en su jornada. Cuando el paciente presenta resistencia, necesita mayor carga porque no responde, o es cuando tenemos un paciente que llamamos gran quemado, o sea, pacientes de moderado a grave en quemadura, o sea, más allá del 50% del cuerpo quemado por algún accidente, la vancomicina aumenta a ser 1250 a 1500 miligramos, o pasa a ser a la misma cantidad cada 12 horas, pero mandadas a una dosis de 10 miligramos kilogramos, pero esta vez cada 8 horas. Ustedes dirán, ¿es menos miligramos que los 15? Sí, pero aquí son 15 miligramos cada 12 horas por kilogramo, y aquí es 10 miligramos cada 8 horas. Entonces, fíjense, le reducen el tiempo, por consiguiente, la dosis para el paciente aquí del 65 kilos era 975. Aquí va a ser 650, pero cada 8 horas. O aumento a 1250 o 1500 cada 12 horas. O sea, es cuestión de cómo el doctor planifique el ataque. Cuando quieren tener al paciente siempre cubierto, recuerden en lo que es farmacología, el medicamento tiene un pico mientras es absorbido y empieza la metabolización. En la metabolización alcanza su pico y empieza durante su metabolización la función que tiene. Después empieza el proceso de eliminación. Entonces, ¿qué hacen cuando bajo las dosis, pero incremento las dosis en número? O sea, por ejemplo, bajo la cantidad de la dosis, pero aumento las dosis. Bajo a 650 miligramos dosis, pero en vez de 2 dosis, en 900 van a ser de 600. Hago que los picos sean más continuos y el paciente esté cubierto más tiempo que en el proceso de eliminación del medicamento. Por ejemplo, si usted fuera un analgésico, yo siento dolor, tengo el pico de metabolización y pierdo el dolor gracias al analgésico. Eso va disminuyendo, regresa el dolor, pasan las horas con dolor, crisis, y me voy a poner medicamento, vuelvo a estar tranquilo, tengo mi episodio de tranquilidad y vuelve a ir apareciendo el dolor. Cuando me reduce la dosis, pero me mantienes la dosis más repetitiva, más continua, el pico es menor y me permanezco más protegido. Cambiamos. Adolescentes menores a 50 kilos. En ese caso, fíjense, al bajar de peso por se vancomicina, la concentración plasmática tiene que ver con el volumen corporal. Entonces recuerden que en promedio un adulto de 65 70 kilos tiene entre 4.5 y 5 litros de sangre. A menor peso, menor plasma, o por si entra concentraciones pueden ser mayores. Fíjense que la decisión farmacéutica es bajar de 1000 a 500 miligramos cada 12 horas. O sea, para adolescentes, personas muy bajo de peso. Mientras que en un anciano mayor, bajo peso, debo administrar de 10 a 15 miligramos intravenoso cada 12 o 24 horas. O sea, dependiendo de la condición, la extensión de lo que tengo que controlar puede ser 2 veces al día o unidosis, en el sentido de una sola vez al día. Algo así como que se la vamos a poner igualmente 10, siempre en la mañana, cuando sea una sola vez al día, coloque el medicamento en la mañana. No lo coloque en la tarde y tampoco lo coloque en la noche. Ahora, colocamos un medicamento que es una sola vez al día en la noche, solamente en el primer día de hospitalización, cuando el paciente entra a piso, de tarde-noche, que llevamos el medicamento de impregnación. Recuerden entonces, en el anciano de 10 a 15 miligramos kilogramos peso cada 12 o 24 horas. Muchos doctores van a jugar que cuando usan 500 miligramos, perdón, la dosis mayor de 15 miligramos, la usan una sola vez al día, o la menor para usarla 2 veces al día, o simplemente la menor, porque todo depende del grado de clasificación que estén combatiendo la infección. Fíjense aquí. Explicación para calcular para mis compañeros que me van a ver que están recién graduados, están empezando la carrera de medicina. Vamos con el ejemplo del anciano. Cuando se dice, recomienda dosis indicada de 10 a 15 miligramos kilogramos peso. Yo me voy a devolver un pelín para acá atrás, donde está mi anciano.
que es esta, lo acabo de llevar para acá para el ejemplo. Entonces, aquí, presentación de la vancomicina, 500 miligramos en polvo. Estos frasquitos a mí me gusta siempre utilizar para diluir entre 10, 5 o 10, porque es fácil calcularlo. Entonces, nos vamos con el primer cálculo, que va a ser 10 miligramos, me voy con esta dosis, con la dosis menor, 10 miligramos por 45 kilos. Voy a asociar que es mi adulto mayor menor a 50 kilos. 10 por 45 me va a dar 450 miligramos del medicamento. Pero ahora tengo 500. Esos 50 miligramos de más no lo debo dar de ñapa. Yo debo sacar esa dosis. Entonces me voy a mi regla de 3. ¿Qué hago? Esta son los 450 miligramos que me da la fórmula de multiplicar 10 miligramos por kilogramo peso. El kilogramo peso son los 45 kilos. Me da 450 miligramos. Entre 10, ese 10 viene de la solución que yo le metí a la vancomicina que estaba en polvo para hacerla líquida. Y estos 500 miligramos que tengo aquí son la presentación de la vancomicina, que en este caso de este laboratorio CRISPR, no le estoy haciendo publicidad, vienen 500 miligramos. Entonces, ¿qué hago? 450 por 10, 4500. 4500, este miligramo se va con este miligramo y me queda ml. 4500 entre 500 me da 9 ml. Yo voy a mi inyectadora, tomo 9 ml de la solución, me quedará un cc aquí de medicamento, lo junto con mi solución 0,9 salina y voy a poner el conteo para que este medicamento pase en unos 90 minutos. Nos vamos con otros pacientes. Con los pacientes renales hay que tener mucho cuidado porque este medicamento es, digamos, tóxico para lo que son los riñones. Se debe mantener una mayor dilución para evitar que haga daño más en los riñones. Entonces, tienen que hacer pruebas de niveles plasmáticos de la vancomicina, ayuda a determinar la dosis. O sea, hay que hacer un examen previo. O sea, pacientes con problemas renales deben ser atendidos con vancomicina en unidades de terapia intensiva, cuidado intensivo, porque tienen que tener otros exámenes típicos como niveles de plasmáticos para ver cómo está la sangre, cómo está la concentración de urea, creatinina, para que se pueda calcular la dosis en cuánto va a estar diluido el medicamento, para no complicar la situación renal. Vamos con los casos más delicados, que es muy importante, porque esto hay que tener las tablas muy al día y muy pendiente de la guía farmacológica. Vamos con niños y neonatos. Ya saben, niños en lo que será ante la preadolescencia, edad preescolar, escolar, y neonato, todo niño menor de 28 días de nacido. Vámonos con esto. Menor a un mes, aquí ya no debería calcularse niños, sino menor de un mes es solamente un neonato. Ajá, fíjense, las dosis son de 30 miligramos a 40 miligramos kilogramo día intravenoso, dividido en 3 o 4 dosis, cada 8 a 6 horas. Aquí se me complican las indicaciones, porque fíjense, puedo manejar entre 30 y 40 miligramos del medicamento por el peso del niño en el día. Esta dosis que me da el día no la puedo poner en una sola dosis, la debo dividir entre 3 y 4 subdosis, por dar ejemplo. O sea, lo divido en 3 si lo voy a administrar cada 8 horas, lo divido en 4 si lo voy a administrar cada 6 horas. O contrario, si me lo voy a administrar en 3 dosis, toca cada 8 horas, porque recuerden, 8 y 6, 24 horas. Si lo voy a administrar en 4 dosis, debo dividir entonces 6, 12, 18 y 24 horas. Muy parecido va a pasar con neonatos mayores a 7 días, pero con un peso superior a 2 kilogramos. La dosis disminuye por el peso de 10 a 15 miligramos, peso intravenoso cada 8 horas. Neonatos mayores a 7 días, o sea, él, pero con peso menores a los 2 kilos. No recomendable esta dosis para niños menores a 1.2, porque esto sería neonato de 7 días, pero lo que llamamos para bajo peso al nacer. No es un niño prematuro, porque ya nació
está completo, pero está bajo peso. Entonces, 10-15 miligramos también intravenoso cada 8 dosis. Fíjense que hablamos de la misma dosis, pero hablamos del peso del bebé. ¿Cómo calculamos? Vamos a calcular la más difícil, que era niño de menores a un mes, de 30 a 40 miligramos kilogramos peso día intravenoso dividido entre 3 o 4 dosis. Vamos a llevarlo aquí. Recuerden, 35, porque vamos a agarrar la dosis ni la más pequeña que es 30 ni la mayor que es 40, vamos a agarrar 35. Vamos a poner un peso al niño entonces de 2 kilos 800. Vamos a decir que es un niño menor al mes, pero digamos de 15 días, 12 días de nacido. Está enfermo, debe tener un bajo peso. Entonces tenemos, recuerden, 96 es el resultado de 35. Vamos a ir verificando, 35 por 2,800, 35 kilos por 2,800, 98 miligramos. Recuerden que los niños se pesan 2 kilos 800. En ese caso, no es 2.800 kilos, es 2,800 kilos o 2.800 miligramos, gramos. 35 por 2.8 o 2.800, 98. Viene de aquí. Aquí debe estar 98 miligramos el medicamento que voy a administrar. Pero recuerden que aquí dice de 3 a 4 dosis. Vamos a sacarlo a 3 dosis. Pendiente y lo vamos a sacar 3 dosis. Mismo medicamento, 500 miligramos, diluyo con 10 cc. Llevo 500 miligramos a 10 cc. Este 500 es la presentación y me da el primer resultado. Me va a dar que es 960 entre 500, me va a dar 1,92 ml. Pero como lo voy a administrar en 3 dosis, yo agarro este 1,96 y lo divido entre 3. 1,92 entre 3 dosis, 0,64 ml. Aquí es donde me apoyo con mi inyectadora de tuberculina, porque recuerden que 0,64 es menos de un cc. Me va a quedar todo el frasco full. Esa es la dosis, porque necesito para todo el día 2 cc, por dar un ejemplo redondeando, pero cada dosis yo voy a administrar aquí, pero viene más adelante, vendrá, eso tengo que diluir, no lo puedo pasar. En ninguno de los dos casos, yo no puedo pasar este 0,64 ml directo a la vena. Esto se tiene que diluir, pero recuerden, estamos hablando de un niño de menos de un mes que está pesando 2,800 kilos. No le puedo meter 500 cc de solución porque él no llega a tener tanta sangre. Si meto tanta solución al bebé, lo voy a encharcar, se le van a llenar los pulmones. Yo debo sacar una regla con referente a cuánto debo de administrar o diluir el medicamento. Después viene otro truco. No use la inyectadora gigante, páselo en dosis todavía más pequeños, bolos lentos, porque igual va a irritar la vena. Vámonos con los casos todavía más críticos y más importantes. Neonatos mayores de 7 días con peso inferior al 1,2. O sea, lo que han clasificado como neonato por el peso menor a esto es un prematuro. Entonces son 10-15, bajamos la 12 miligramos intravenosa cada 12 o 24 horas. Neonatos menores a 7 días, peso entre 1 y 1,2 kilogramos, debe haber nacido a término, 10 a 15 miligramos intravenoso. Aquí me peleé, no es 12-18 horas. No, perdón, sí puede ser 12-18 horas, porque usted va a tener que programar la administración del medicamento días diferentes, o sea, no va a poder quedar fijo, o sea, te va a tener que marcar en su historia que esto le toca a las 10 de la mañana el lunes, por ejemplo, 10 de la mañana el lunes, y le va a sumar a las 10 de la mañana 8 horas, entonces le toca a las 4 de la tarde de mañana, y después de mañana calcula otras 18 horas y así va, un poquito más complicado, pero es para distanciar el medicamento porque puede ser muy agresivo para las venas y sobre todo para los riñones. Neonato menor de 7 días con un peso inferior de 1,2. La dosis queda en 15 miligramos, pero queda para cada 24 horas. Vamos a recomendar, amor, que utilice bomba de infusión. Vamos a tomar el ejemplo crítico.
10 miligramos, menor, peso entre 1.2 y 2 kilos. Ajá. Vamos a usar este. Tengo 10 miligramos, la dosis menor, por el peso del bebé 1.8 o 1.800, me va a dar entonces 18 miligramos. 10 por 1.8, corre 18 miligramos. Por 10 ml, que es lo que diluye el medicamento, entre 500 que es la presentación, 180 entre 500. Fíjense que la dosis bajó a 0,36 ml, o sea, a juro inyectadora de insulina o inyectadora de tuberculina para yo medir 0,36 ml. Esto quiere decir que esto es menos que un cc, menos que medio cc de medicamento, y hay 18 miligramos de medicamento de vancomicina, pero es por el peso que tiene el bebé. Contraindicaciones que tenemos que estar pendientes. La vancomicina se debe usar con precaución en los pacientes con insuficiencia renal, ya que podría acumularse aumentando su concentración en plasma. La alta concentración plasmática aumenta el riesgo de ototoxicidad y de nefrotoxicidad, o sea, causará una enfermedad o dañar más los riñones. Se recomienda dosis menores y más espaciadas. Por eso que te ves que en los niños muy pequeños la dosis empieza a reducir y se pasea entre 12, 18 y 24 horas. Pacientes con dificultad renal o aquellos pacientes que estén siendo tratados concomitantes con fármacos, que sean fármacos también ototóxicos o nefrotóxicos. Estos enfermos se recomiendan monoutilizar siempre los niveles plasmáticos de vancomicina, realizando audiogramas frecuentemente. O sea, son pacientes que tienen que estar hospitalizados en terapia intensiva. Lo ideal es manejar este medicamento utilizando bombas de infusión de medicamentos. ¿Qué debo tener pendiente en la vancomicina? Pendiente, no se debe administrar por infusión intravenosa. Se lo acabo de colocar aquí bien grandote. Ajá, vía intravenosa de menos de 60 minutos de duración no se puede. La recomendación en la experiencia de 90 minutos a 2 horas. Y una infusión muy rápida podría ocasionar serios efectos adversos, incluyendo eritrodermia, o ya lo vamos a conocer, que es una irritación. Además debemos tomar todas las precauciones posibles para evitar la extravasación. O sea, cuando uno dice se filtró la vía, porque ese medicamento, si se extravasa, va a causar mucho daño local en ese paciente y no se debe administrar, lo puse muy pequeño aquí abajo, no se debe administrar por vía intramuscular. Se administra endovenosa y no se debe administrar en intramuscular, aquí abajo. Ajá. Cuando hablamos de otoxicidad, lo principal, por ejemplo, que me va a dar a provocar, me va a atacar lo que sería nuestro sistema auditivo, pero no tanto el potencial para escuchar, sino que nos va a exacerbar y nos va a producir entonces esa tinnitus o pérdida temporal o definitiva del oído. Por eso que los niños, los neonatos menores a 7 días, cuando son expuestos a vancomicina, pueden salir de terapia intensiva, no necesariamente, pero sí por la toxicidad de la vancomicina, pueden perder capacidad auditiva, no coclear, pero sí auditiva. Puedo presentar en los adultos ataxia, vértigo, náusea, vómito o nistagmo. Entonces, esto en el adulto, tanto la ataxia, el vértigo, náusea, vómito, son, digamos que, temporales mientras esté metabolizándose el medicamento, pero lo que sería la tinnitus o la pérdida puede ser permanente, la reducción permanente del oído. Entonces recuerden, en la parte coclear es donde se van a encontrar estos pequeños receptores auditivos y puede haber daño por la vancomicina, mientras que la parte del ataque vestibular, que es en los conductos semicirculares, son los que nos permiten el equilibrio y nos producen entonces el vértigo. Entonces vamos a hablar sobre la nefrotoxicidad de la vancomicina. Aunque en los casos más raros el riesgo de nefrotoxicidad son minimizados porque hay el control de la concentración plasmática de la vancomicina y por debajo de 10 miligramos por ml. Entonces podemos hacer esa conversión de cómo vamos a rediluir la vancomicina. Entonces una forma es, vamos a llevar esto, 10 miligramos ml, entonces vamos a decirlo,
si 10 miligramos de vancomicina están en 1 ml, entonces si tengo 96, ¿cuántos ml tengo que diluir? Ajá. Entonces hacemos 96 por 1. Recuerden que este es el 1 que está aquí. Entonces 96 por 1 entre 10. Entonces tengo 96 entre 10 igual 9.6, casi 10 ml. No voy a utilizar la inyectadora de 6 ml, sino simplemente introduzco los miligramos y después rediluyo la solución, la llevo a 10. Después, con inyectadora de un cc, voy cc por cc. Eso me permite menos volumen, menos presión. Espacio las dosis y puedo pasar la misma hora, 60 minutos, o simplemente calculo. Vamos a pasar 1 ml cada 8 minutos y ese ml lo voy pasando en el transcurso de 1 minuto, por si lo voy a hacer manual. Si no, mi bomba de infusión. Vamos a recortar, vamos a diluir más para evitar los niveles altos de plasmático de vancomicina plasmática. Vamos a poner 1 ml por cada 5 miligramos. Fíjense que al hacer los 5, esto tiene que aumentarse a casi 20 ml. Esos 20 ml no van a aumentar el volumen de un niño de 2 kilos 800, para un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí en la dosis del neonato bajo peso, que serían 18 miligramos, fíjense la importancia. En 18 es 1.8 ml. 18 por 1, el mismo 18 miligramos, dividido entre 10, me va a dar 1.8. Entonces, eso yo lo puedo rediluir y llevarlo a 5 o llevarlo a 10 para no saturar al bebé de mucha solución. No, nunca lo voy a hacer de 500. ¿Se acuerdan la otra parte que les dije que podía causar la vancomicina en un adulto? Cuando es mucha dosis o muy rápido. Se conoce como síndrome del hombre rojo, que provoca que un prurito o una irritación completa de toda la dermis, poniendo a la persona rojita, pero con sarpullido que va a picar, va a haber escalofrío, va a haber fiebre, causado por una reacción de la vancomicina que va a producir que el cuerpo libere histamina. Al cuerpo liberar histaminas va a provocar entonces una reacción alérgica o reacción anafiláctica, esto es una reacción alérgica, que se caracteriza por poner el cuerpo rojo, producir fiebre, escalofrío, aumento del ritmo cardíaco, sinusal y prurito en todo prurito. Un malestar que va a ceder, y si usted quiere que ceda rápido, es un adulto que no tenga problemas renales, que pueda aceptar hidratación parenteral, yo voy a colocar más hidratación parenteral, provocar diuresis para que el medicamento sea eliminado o excretado lo más rápido posible. Espero que haya sido de su agrado el nuevo sistema que vamos a utilizar para ir estudiando cada medicamento desde el punto de vista de enfermería, y en otros videos a la vista de lo que sería la parte médica. Los invito a recordar la presentación. Cuando te vean este video en YouTube, recuerden, bajen en los comentarios, estará el enlace para descargar la presentación, para que la puedan tener, para estudiar, apoyarse para hacer otras presentaciones, compartirla, que es muy importante para nosotros, y les dejamos aquí el código QR para que puedan visitar nuestra página principal y puedan acceder a los horarios y videos y cursos ya grabados que ustedes pueden realizar con nosotros. Por último, antes de despedirnos, les recuerdo, por favor, mantengan la seguridad de nuestras páginas, utilizando y manteniendo contacto solamente con nuestro WhatsApp oficial, que está publicado en cada hoja, en cada lámina de nuestras presentaciones. Pues recuerden, hay gente que se dedica a hacer sabotaje o estafas. No creo que a 50 láminas se les ocurra montarle otro WhatsApp, y recuerden que comunicarse con nuestro WhatsApp oficial, que sería este que está aquí abajo. Entonces, hasta la próxima, que sea de su provecho, dejen los comentarios. Recuerden, si nos están viendo por YouTube, por favor, denle suscribir, denle a la campanita para que les avisen de los nuevos videos, y por favor compartan estas presentaciones para seguir creciendo en nuestra comunidad. Que pasen buenos días, que sea de su provecho.